Ser una persona aburrida es una faena, porque si eres aburrido tienes todas las de perder en las relaciones personales. Y lo peor es que las personas aburridas casi nunca saben que lo son, ni siquiera cuando les ponemos delante de su cara todas las señales habidas y por haber de que nos están aburriendo. Pero no te preocupes, si te ocurre a ti tienes la posibilidad de pasar de ser una persona aburrida a ser una persona increíblemente carismática, con un altísimo atractivo social. Una persona memorable y con quien todo el mundo se quiere relacionar. Y hoy te voy a explicar exactamente cómo conseguirlo de forma rápida. Luego, si quieres trabajarlo con más profundidad, te recomiendo mucho el curso experto en influencia y persuasión. Lo tienes totalmente incluido en el campus de Poder Personal. Te dejo el enlace, que es 30kcoaching.com/poderpersonal. Ya sabes, precio simbólico de $12 al mes y tienes acceso a toda una variedad de capacitaciones impresionantes. Te lo dejo por aquí arriba y en la caja de información. Pero vamos a empezar ya con esto porque vas a notar una diferencia abismal si lo aplicas. Vamos allá con los 5 trucos que comparte el equipo de investigación Science of People para pasar de ser una persona aburrida a ser una persona con la que da gusto hablar. Vamos a ello. Implica al cerebro de la otra persona. El biólogo molecular de la Universidad Estatal de Washington, John Medina, explica que nuestros cerebros son como bebés hambrientos. Demandan bocados interesantes todo el tiempo. De modo que cuando quieres dejar de ser aburrido, lo que necesitas hacer es activar el cerebro de la otra persona. Y esto lo vas a hacer haciéndole sentir cosas, implicándolo de un modo emocional. Y es que la mayoría de nuestras interacciones sociales son como guiones planos. Mantenemos las mismas conversaciones una y otra vez con diferentes personas y lo hacemos tantas veces que estamos acostumbrados a tener esas conversaciones y lo hacemos en piloto automático. ¿Y sabes qué significa eso? Que nuestra implicación cerebral es casi inexistente. Entonces lo que necesitas es dar pequeñas descargas eléctricas, metafóricas, por supuesto, al cerebro de la otra persona. Necesitas darle impulsos, chispas que consigan que su cerebro, primero, se sorprenda, y ahí entra la parte emocional, y segundo, se implique. Haz que lo utilice, que esa persona use su cerebro cuando habla contigo. Y si lo hace, jamás podrá aburrirse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para empezar, deja de utilizar guiones sociales precocinados. Generalmente vamos a una fiesta, a un evento de networking o nos presentan a alguien directamente y tenemos siempre las mismas conversaciones aburridas y hacemos siempre las mismas preguntas aburridas. ¿Qué tal el trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Y entonces de qué conoces al anfitrión? Aburrimiento absoluto. Son conversaciones predecibles y no estimulan el cerebro de nadie. En lugar de eso, lo que yo te propongo es que una vez te hayas presentado, ya sabes, hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra. Hagas preguntas o inicies la conversación con una pregunta que descoloque al cerebro de la otra persona. Te voy a proponer 3 ideas de preguntas descolocadoras. 1. ¿Cuál ha sido la mejor parte de tu semana? No es una pregunta complicada, pero va a ser una pregunta que sin duda su cerebro no se espera. Se va a quedar como, oh, la mejor parte de mi semana. 2. La siguiente pregunta que quiero que pruebes es, aparte del trabajo, ¿qué más te hace levantarte por las mañanas? Aquí estamos invocando a sus pasiones y su cerebro sin duda se va a quedar descolocado porque nadie empieza una conversación hablando de pasiones. Es una pregunta agradable y al mismo tiempo es sorprendente, de modo que va a tener que utilizar su cerebro y le va a gustar la sensación. Y vamos con la tercera idea de pregunta. ¿Estás trabajando en algún proyecto que te apasione últimamente? Esta utilízala con personas que acabas de conocer solo si sientes que el contexto lo permite. Por ejemplo, en una primera cita podría encajar muy bien. Y sin duda es también un iniciador de conversación muy bueno para hablar con personas a las que ya conoces. Por ejemplo, te reencuentras en verano después de bastante tiempo con algún conocido o con algún antiguo compañero de trabajo y le preguntas si está trabajando en algún proyecto que le apasione últimamente. Perfecto, estarás activando su cerebro y le estarás preguntando sobre algo
sobre lo que seguro que le encantará hablar. Iniciando tus conversaciones de forma descolocadora y no precocinada, estarás consiguiendo que esa persona utilice su cerebro, porque la vas a estar haciendo pensar un poquito para responderte, y al mismo tiempo vas a estar consiguiendo que esa persona no te olvide. Porque te aseguro que unos meses más tarde, cuando te vea, pensará: «Oh, es Sandra, la chica a la que le estuve hablando de mi novela el verano pasado en una fiesta». Y el recuerdo será muy bueno. Imagínate la diferencia entre que te recuerden así y te recuerden como: «Oh, es Sandra, la chica que me estuvo hablando de que hacía mucho frío últimamente». No, si la conversación fuera sobre el tiempo, créeme, no te recordaría. Vamos con el segundo truco. Esto es algo en lo que les insisto mucho a mis alumnos del campus de Poder Personal. Si quieres ser interesante, interésate. El investigador de la Universidad de Columbia, John Dewey, descubrió que hay una cosa que todo ser humano necesita, además de alimento y abrigo. ¿Adivinas qué puede ser? Pues tal y como demostraron sus investigaciones sociales, todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos importantes. Tenemos la necesidad de sentirnos especiales, valiosos. Sabiendo esto, lo que puedes hacer en eventos sociales y fiestas en las que quieras tener un impacto positivo en lugar de resultar aburrido es hacer uso de este conocimiento. Haz que las personas con las que hables se sientan importantes y especiales. Te voy a dar un truco para esto. Por supuesto, ya habrás asumido que tienes que dedicarte a hacer preguntas a la otra persona en lugar de ponerte a hablar y seguir hablando de ti mismo, porque eso no haría que nadie se sintiera especial. Pero no todas las preguntas tienen el mismo efecto en este sentido. El truco es el siguiente: haz menos preguntas de qué y cuándo y más preguntas de cómo y por qué. Por ejemplo, puede estar bien preguntarle a la otra persona qué hace, es decir, a qué se dedica, pero esa es una pregunta de qué. No la dejes ahí. Cuando te haya dicho a qué se dedica, pregúntale exactamente cómo lo hace, es decir, en qué consiste su trabajo. Es una pregunta mucho más interesante y muestra tu interés de forma más amplia que un simple ¿a qué te dedicas? Además, esta pregunta incita a la otra persona a dar una respuesta más amplia y a abrirse más a ti. Otro ejemplo de cómo podrías complementar una pregunta simple del tipo de ¿a qué te dedicas? Es con una pregunta del tipo de ¿por qué? Puedes añadir algo como: ¡qué interesante! ¿Y por qué has escogido esa profesión? ¿Cómo has llegado a la conclusión de que esa es la profesión para ti? Es muy sencillo hacer que la otra persona se sienta especial e importante. Y es mucho mejor cuanto más sincero sea ese interés que tú muestras por la otra persona. De modo que vuélvete una persona curiosa y jamás serás una persona aburrida. Vamos con el tercer truco. Enfócate al 100% en la conversación. Parece una obviedad, pero lo habrás visto infinidad de veces. Personas que están hablando contigo y al mismo tiempo están pendientes de las notificaciones del móvil. O te están escuchando, pero a la vez están con la mirada nerviosa, como atentos a quien entra por la puerta o a quien pasa al lado suya, como si estuviesen todo el tiempo buscando la oportunidad de sustituirte por un interlocutor más interesante. ¿Es algo que suelas hacer tú? Confiésate en un comentario. Quiero saber si pecas de esto, es decir, si sueles perder el foco visual en las conversaciones. Da igual que hagas bien todo lo demás, que si durante la conversación no tienes el foco visual puesto en la persona con la que estás hablando y parece que estás atento a otras cosas, esa persona va a percibir al instante tu falta de interés y eso no sienta bien, no gusta. Evitar esto no tiene complicación en principio y en cambio es una de las cosas que más nos cuestan. Nos cuesta un mundo no distraernos. Tenlo presente y enfócate al 100% en la persona con la que estás hablando. Y tu impacto será poderoso. Vamos con otro truco, el cuarto. Orienta tu cuerpo hacia la otra persona. Hay un detalle que puedes probar y que funciona muy bien porque le transmites al subconsciente de la otra persona que estás ahí con todo tu interés y con toda tu presencia dirigida hacia esa persona. Y consiste en que coloques tu tronco y tus pies
apuntando hacia la persona con la que estás hablando. Es decir, que tu cuerpo y el suyo sean paralelos, que vayan directamente uno frente al otro y que tus pies, las puntas de tus pies, estén apuntando hacia esa persona y no hacia otro lugar. Tal vez creas que la otra persona no se dará cuenta de esto, pero te puedo asegurar que su subconsciente sí lo capta. Las personas instintivamente apuntamos con nuestros pies hacia el lugar al que nos queremos dirigir. Es algo que hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. Ocurre. Estás incómodo en un lugar y te quieres marchar. Entonces tus pies apuntan hacia la puerta. ¿Te des cuenta o no? Estás en un grupo de personas y te sientes atraído por una de ellas. Pues tus pies, fíjate, van a estar apuntando hacia esa persona en particular. Esto es algo muy delatador. Vamos con el quinto truco. Asiente con la cabeza 3 veces. Así. Hazlo cuando quieras que la otra persona continúe hablando. Este truco transmite que tienes interés, que quieres saber más y psicológicamente tiene un impacto muy poderoso. Tú lo haces y la otra persona sigue hablando. Casi nunca falla. Una investigación llevada a cabo por la investigadora social Vanessa Van Edwards comprobó que en conversaciones coloquiales, cuando una de las dos partes, uno de los dos interlocutores hace ese gesto de afirmar 3 veces con la cabeza mientras el otro habla, la persona que está hablando acaba hablando entre 3 y 4 veces más que en situaciones en las que no ocurre esto. Impresionante, ¿eh? Y es justo lo que estás buscando, porque recuerda, cuanto más hable la otra persona, más positivo será su recuerdo de ti. Prueba a hacerlo, en serio. Imagino que si es la primera vez que te cuentan esto, te parecerá muy gracioso, te parecerá cómica la idea de asentir con la cabeza 3 veces mientras la otra persona está hablando y comprobar cómo efectivamente esa persona sigue hablando. Pero pruébalo. Te va a sorprender lo bien que funciona. Ahora es posible que estés pensando, sí, está muy bien aplicar ciertos trucos para no ser una persona aburrida en las conversaciones, pero ¿esto me va a convertir directamente en una persona carismática? Pues te va a ayudar un montón, sí. Pero además hay ciertas claves científicamente respaldadas que te van a llevar directamente a elevar tu carisma. Te las cuento todas en el vídeo que te dejo por aquí. Y te dejo también el botón de acceso al campus de Poder Personal, donde tendrás incluido el curso experto en influencia y persuasión. You never tell me that I owe you.